Démosle gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta comunidad de Lirios de San José y reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, entonces estamos en este momento recorriendo un poco como sobre todo el libro del Éxodo, pero por otro lado también el libro de Josué. Recordemos que Josué fue este personaje que heredó, por así decirlo, de Moisés la responsabilidad de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero antes, durante el Éxodo, hemos tratado como de localizar un poco la historia de José, el famoso israelita que supuestamente fue criado en Egipto y que fue él el que ayudó. Pero los textos egipcios que han sido descubiertos hasta el momento no nos han dado razón de José. Es decir, no aparece en la historia de Egipto un israelita que haya tenido un cargo importante dentro de Egipto. Sin embargo, sí estamos mirando cómo el pueblo judío tuvo una relación cercana con el pueblo egipcio. Y sobre todo estamos hablando de una, pues como de una comunidad que acogió a los egipcios que se llaman los Ixos. Y habíamos hablado de cómo la historia muestra o lo que está escrito en la historia nos cuenta un poco la historia de los ganadores. ¿Por qué? Porque en el muro de Egipto, recordemos que hemos encontrado que supuestamente el faraón muestra que fue una gran victoria y que él le ganó a estas tribus. Y después vimos unas tablillas en las cuales se mostraba que no, que en realidad era el faraón egipcio el que había tenido que presentar unas capitulaciones diciendo que él aceptaba las condiciones que les habían puesto estas tribus. Pero eso nos recuerda que la historia generalmente es narrada por aquellos que la ganan. Después, muchos años después, seguramente cuando alguien esté viendo películas de Hollywood, pensará o leerá los relatos de los norteamericanos que ganaron en Vietnam. En realidad, Norteamérica no ganó la batalla de Vietnam, pero si ustedes ven las películas de Hollywood, pues ahí se ven estos grandes héroes norteamericanos ganando en Vietnam. Bueno, pues entonces estamos pegados de este tema del éxodo y de cómo fue la salida de los israelitas de Egipto. No pudimos encontrar por ahora, hasta el momento no se ha podido encontrar en la antropología bíblica la presencia de José, como les decía, y su familia. Sin embargo, sí se ha podido tener certeza de la presencia de los israelitas en Egipto y sobre todo, pues digamos que la dominación de los Hicsos les facilitó a ellos estar presentes en Egipto. Entonces estamos hablando más o menos del año 1720, entre el 1720 y el 1550 antes de Cristo. Eh, digamos que la tierra de Canaán había generado esta población que vivía en Egipto. Y la historia de José, pues a pesar de que no se ha podido constatar como tal, sí se pueden encontrar narraciones claras de algunos historiadores, decíamos, de Bonrat y de Bergotte, sobre el tema de la presencia de Israel en Egipto. Y luego entonces empieza a fortalecerse el gobierno egipcio y como los israelitas eran amigos de estas tribus, entonces empieza la decisión de sacarlos, ¿cierto? Porque no aceptan estas personas que eran amigas de los Hicsos. Entonces empieza a crecer como una antipatía en contra del pueblo judío y eh, los faraones empiezan a como a favorecer la salida de este pueblo de Egipto. Hay como tres posibles fechas, o no se sabe si es que son tres oleadas de israelitas saliendo de Egipto. La primera está entre el año 1580 y el año 1085 antes de Cristo, es decir, estamos hablando de 5 siglos de salida que van sacando los egipcios a los hicsos y dentro de los hicsos, como eran amigos de los judíos, también a los judíos. Eh, Allí podemos encontrar entonces la datación del éxodo, ¿no? La primera oleada, por así decirlo, la estamos viendo hacia el año 1480
y era en ese momento el emperador de Egipto, Amenofis II. La segunda salida, más o menos hacia el siglo XIII, durante el reinado de Merneptah, entre los años 1235 y 1224, y fundamentalmente en la segunda mitad del reinado de Ramsés II, es decir, entre los años 1298 y 1235. Entonces, como se dan cuenta, pues no fue una única salida totalmente del pueblo de Israel desde Egipto, sino que más bien fueron como oleadas que se fueron dando de esta salida. Como recordamos en el texto pues como lo hemos visto en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fue Moisés el que acompañó a este pueblo, pero no llegó a la tierra prometida, y por lo tanto encontramos al nuevo líder que es Josué. La conquista de la tierra prometida entonces, según lo que vemos, pues no fue tan rápida ni tan espectacular como a veces se puede mostrar en el libro de Josué, sino que más bien fueron poco a poco las tribus israelitas entrando lenta y laboriosamente a este territorio, mezclándose a nivel comercial, cultural, y esto lo podemos ver un poco más en el libro de los jueces, en los capítulos 1 y 2, que eran como este proceso que se fue dando de Israel ingresando nuevamente en estos territorios. Las recientes excavaciones han mostrado que no fue un tema violento, sino que fue más bien que estos pueblos cananeos poco a poco fueron ingresando al territorio y fueron tomando parte en él, fueron participando en él. Mm, ¿En dónde se ubican? Más o menos en Cisjordania, en lo que hoy en día es Siquem y los alrededores de Siquem. No hubo uso de la fuerza, según se ve, más allá de lo estrictamente como de defensa, ¿no? O sea, no hubo un enfrentamiento realmente con los israelitas, sino más bien que la tribu de Judá y algunos grupos empezaron a vivir ahí en Transjordania, entraron también por el sur de Palestina. Y entramos entonces al libro de los jueces, que es el que mejor nos narra digamos que este periodo. El periodo de los jueces más o menos está fechado entre los años 1200 y el año 1010 antes de Cristo, es decir, la muerte de Josué y el comienzo de la monarquía. Llegan a la tierra prometida con el liderazgo de Josué y arranca el comienzo de la monarquía que le da inicio al libro de los jueces entre los años 1200 y 1010 antes de Cristo. Eh, Sin embargo, la Biblia cita otras, digamos, como maneras de ocupación. Una de ellas la encontramos en el capítulo 25 del Génesis, entre los versículos 13 al 16, donde nos habla de las 12 tribus ismaelitas. Recordemos que ahí nos hablan de 12 tribus, pero también encontramos en el Génesis 22, del 20 al 24, las 12 tribus arameas. Entonces hay allí como una mezcla de tribus que están allí presentes y que empiezan a conectarse con estos territorios. Entonces vemos las 12 tribus ismaelitas, según Génesis 25, 13, 16, y las 12 tribus arameas, según Génesis 22, 20 al 24. Pero no son los únicos que ocupan el territorio. En Génesis 36, del 10 al 14, encontramos también una narración de 12 tribus edomitas. Y en el mismo Génesis 36, pero ya en los versículos 20 al 28, nos hablan de 6 tribus hurritas. Entonces encontramos un territorio lleno de varias tribus. Incluso ya en el Génesis 29, por allá entre los versículos 31 y siguientes, nos hablan de 6 tribus de las tribus de Lía. Esto nos habla de un territorio que está ocupado por diversas tribus, ¿no? Pero no olvidemos también que en ese tiempo en Grecia y en Italia existían también como federaciones de tribus, que también era una manera muy normal de ocupar un territorio. Eh, en Grecia, estas tribus recibían el nombre de anfictionías, es decir, eran conectadas las tribus para poder tener
no solamente sistemas de gobierno en común, sino también respetarse sus procesos religiosos y culturales. Eh, y la federación de estas tribus, que después podríamos llamar Federación de Tribus Israelitas, se organizó de esta misma manera. Lo que encontramos entonces es una organización federal, por así decirlo, si lo vemos como en el gobierno de Estados Unidos, de estados, entre comillas, distintos, con gobiernos distintos, con legislaciones distintas, pero que conviven entre sí y que se consideran una sola realidad, un solo conjunto. Mm, Pero con unos órdenes religiosos y culturales al interior de cada una de las tribus muy fuertes, pero con juntas comerciales, es decir, acuerdos comerciales, respeto de los territorios, entre comillas, entre los diferentes miembros de la federación de las tribus que están ahí juntas. En todos los demás aspectos de la vida, cada tribu pues proveía particularmente de sus necesidades, tenían sus tierras de cultivo, tenían su espacio, tenían su forma de colaborarse entre ellos mismos, ¿no? De tal manera que se generan como pequeñas alianzas entre estas tribus. Eh, Recordemos que todavía, según las narraciones del Génesis, lo que junta a todas estas tribus en cierta forma es que existe un arca, ¿no? El arca de la alianza. Existe un, algo material, algo físico alrededor del culto que genera ese concepto del monoteísmo y que junta a todas estas tribus alrededor de esta famosa arca de la alianza. Es decir, todos son monoteístas, todos creen en esta adoración, en fin, entonces este es como el centro de gravedad de estas tribus. Eh, lo que se cree es que el Arca de la Alianza permaneció la mayoría del tiempo en Siquem. ¿Por qué? Porque allí es donde se tiene por lo menos la colección de objetos más ricos en cuanto a diversidad, lo cual quiere decir que muchas de estas tribus iban a Siquem. Si iban a Siquem, pues se entiende que era una de las razones fundamentales esta presencia del arca en este territorio. Se generó entonces allí mucha concentración de viajes y estamos hablando incluso desde la época del liderazgo del mismo Josué, cuando están recién llegados a esta tierra. Mm, Estas alianzas que se dan entre las tribus, pues más o menos nos están hablando del libro de Josué. Recordemos que después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuando termina el Pentateuco, comienzan los que son llamados los libros históricos. Los llamados libros históricos, que les recuerdo, los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Entonces, estos libros históricos encontramos aquí eh, la presencia de estas tribus que interactúan entre ellos, incluso bajo la misma dirección del mismo Josué, pero se construyó una alianza muy sólida que encontramos en este libro de Josué en el capítulo 24. Eh, lo que sabemos según el texto bíblico, porque en el libro de Jueces, en el capítulo 20 y en el 21, dice que el arca luego pasó de Siquem a Betel. El arca se fue a Betel después, según dice el libro de Jueces en el capítulo 20. Y luego lo que sabemos es, según el primer libro de Samuel, capítulo 3, que finalmente el arca de la alianza terminó en Silo. Ahí fue donde, es decir, pasó de Siquem a Betel y de Betel a Silo, y allí supuestamente el arca cae en manos de los filisteos y ahí es donde, hasta ahí está más o menos la trazabilidad en el libro. Eh, las 12 tribus eran muy unidas y llevaban juntas el nombre de Israel. Reconocían a este único Dios Yahvé, celebraban fiestas juntos en el lugar donde se encontraba el arca. Entonces, estas tribus viajaban a Siquem, tenían allí sus encuentros religiosos alrededor del arca y todas las tribus de Israel profesaban el monoteísmo. ¿Qué más sabemos de estas tribus de Israel en este tiempo? Sabemos que tenían como una especie de santuario para el arca
Y este lugar para ellos era la presencia de Dios y es un Dios que se desenvuelve o que tiene su vida alrededor del mismo pueblo. Había como una especie de acuerdos entre las tribus que los podemos encontrar en el libro de Josué en los capítulos 24 y 25. También había reuniones cuando había temas jurídicos de por medio, cuando había que definir temas de tierras, linderos, eh, digamos, hablar alrededor de, por ejemplo, impuestos para el sostenimiento del santuario. Cuando las transgresiones eran muy graves entre las tribus, también había reuniones. Y todo esto lo sabemos gracias al libro de los jueces. Había unas injusticias que hoy en día conocemos todavía la palabra, pero que en el libro de los jueces es muy claro cuando dice que se cometían algunas infamias. Recordemos, es ir en contra de una tribu que se va en contra de otra y que favoreciéndose a sí mismos van en contra de otra tribu, las famosas infamias. Entonces se reunían para resolver ese tema de las infamias y lo que, entre comillas, como lo vemos en el libro de los jueces, en el capítulo 19 y en el 20, nos dice prácticamente lo que no se debe hacer entre las tribus de Israel. Entonces, gracias a esto, pues tenemos una cierta noción en los que, ya les digo, son los denominados libros históricos. Eh, lo que podemos deducir del libro de los jueces es que esta federación de tribus no es que tuviera un organismo gubernamental centralizado ni una jurisdicción propiamente dicha, sino que actuaban de acuerdo a las necesidades en cuanto a eficiencia y eficacia en las cosas políticas y jurídicas que requerían. Entonces se reunían, dialogaban, eh, pero siempre, como se ve, eran conscientes de que conformaban estas tribus un mismo pueblo. ¿Por qué? Porque giraban en torno a un culto en particular, un mismo Dios, una misma arca de la alianza, pero sin embargo los jefes no es que tuvieran un único jefe, sino que cada tribu tenía su jefe, pero sí había una autoridad suprema en Siquem primero, luego en las diferentes ciudades donde estuvo el arca, que era el encargado de cuidar el arca, por así decirlo. Y de resto, pues se puede hablar como una especie de magistraturas que giraban ahí en torno a los inconvenientes que se les llegaban a presentar. De tal manera que el que se proclamaba como único rey de Israel en ese momento, en medio de sus tribus, era el mismo Dios Yahvé. Eh, y este Dios Yahvé era el que los congregaba y era el único rey de Israel. Esto lo podemos ver en algunos capítulos de jueces, por ejemplo, en el capítulo 3, en el 4, en el 6 de jueces, cuando nos narran eso, que ellos reconocen como un único rey y un único Dios a Yahvé. Y empiezan a entender un poco todo este tema, lo que vemos en el tercer capítulo de jueces, pero también en los capítulos 10 y 11, que hay un espíritu que los junta, algo que hace que se reúnan las tribus entre sí. Y este espíritu de Yahvé, este espíritu del monoteísmo, los mantiene unidos y ellos empiezan a hablar de este espíritu que junta al pueblo de Israel, pero que además los mantiene en libertad a las tribus que logran entre ellas no solo conservar su territorio, sino defenderse en cierta forma de sus enemigos o de las personas que viven alrededor de ellos. De tal manera que se empieza a generar un concepto según el cual este espíritu los mantiene unidos, pero también fue este Dios único Yahvé el que los liberó, el que los sacó de Egipto. Entonces, esta palabra de este Dios libertador va a ser muy importante. Entramos en los uno y 2 libros de Samuel, uno y 2 libros de Reyes, para comprender un poco cómo estas tribus van conformando ciudades, y se puede hablar de las ciudades cananeas que están presentes en Siria y en Palestina, eh, que eran como pequeños estados, pequeñas monarquías, que las encontramos también en el libro de Josué, en el capítulo 12. La descripción de ellas se hace en los versículos del 9 al 24.
Allí nos dice, nos da una lista de 31 reyes vencidos de Canaán. O sea, nos habla con toda seguridad de las ciudades-estado cananeas, aunque pues es claro que según las excavaciones que se han hecho, pues no es que fueran las únicas, pero sí hay una cierta unidad política alrededor de unas ciudades que tenían unas ciertas fortificaciones alrededor, como un pequeño territorio en torno a ellas que era guarecido por unas fortificaciones y hasta donde se sabe, pues había un templo, por así decirlo, como un lugar donde vivía un pequeño rey que tenía un ejército y que tenía personas que, pues pequeños como gente que lo cuidaba y que reforzaba la seguridad, pero que también más que guardaespaldas también se trataba de cuidar un poco ese territorio pequeñito donde vivía la tribu. Y lo que sucedía es que eran como una especie de dinastías cuando el rey moría en batalla o cuando moría, pues lo sucedía a su hijo. Había como una especie de dinastías de unas familias que eran como castas de reyes y que eran pequeños reyes que manejaban estos espacios. Eh, Lo mismo sabemos que ocurría dentro de las tribus de los filisteos. Según las tablillas que se han descubierto, vemos que ellos también se regían por medio de pequeños reyes y de esta manera se defendían de los pueblos vecinos. Recordemos que estos que estaban alrededor eran los edomitas, los moabitas, los amonitas, que conformaron estas como tribus o divisiones, ¿no? Eh, Recordemos que también es tiempo de grandes monarquías. En este momento están ocurriendo grandes monarquías como la monarquía en Mesopotamia y la monarquía en Egipto, que también son reconocidas por ellos como existentes, como ciertas, son conscientes de estos reyes poderosos y peligrosos que los rodean, eh, pero que cada vez se van fortaleciendo más estas monarquías. En cambio, Israel seguía todavía como una federación juntando a las tribus. Eh, pues por lo menos lo que se entiende es que como que no había un acuerdo entre el pueblo de Israel para empezar a tener una monarquía. Eh, Básicamente lo que lo encontramos, por ejemplo, es dentro de la afirmación que en su momento hizo Gedeón, que la encontramos en el libro de los jueces, en el capítulo 8 versículos del 22 al 23 cuando nos dice, no reinaré yo sobre vosotros, ni reinaré a tampoco mi hijo. Yahvé será siempre nuestro único rey. Había como una cierta resistencia a nombrar un rey, precisamente porque entendían que este rey iba a estar como peleando o en contra o reemplazando un poco la figura del Dios único, que es el Dios Yahvé, que siempre las tribus habían dicho, tenemos un único rey, es Dios, y este Dios único es el que nos rige, el que nos regenta. De tal manera que vemos en estas palabras de Gedeón como una actitud de las tribus de Israel frente a las monarquías, diciendo no, porque el monarca se considera a sí mismo un Dios y nosotros no tenemos sino un solo Dios, que es Yahvé. Eh, y esto hizo que se retrasara mucho la aparición de las primeras monarquías en Israel. ¿Por qué? Pues porque siempre habían opuestos, opositores a esto, había hostiles a que se dieran las monarquías, pero igual, debido a que todos los reinos cercanos se fortalecieron cada vez más por medio de monarcas, pues el pueblo de Israel se ve abocado, tienen que tener un rey. ¿Por qué? Pues porque todos los vecinos tienen un rey y entre ellos se hablan y logran tener comercio, entonces se necesita alguien que represente a todas las tribus, entonces empiezan a caer en pues sí, en esta necesidad. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 8 vemos que la decisión que al final se toma es, vamos a nombrar un rey como todas las demás naciones, dicen ellos, es decir, a consecuencia de que todos los vecinos tienen un rey y necesitamos quien nos represente, pues vamos a nombrar uno. Y también, desde luego, porque la amenaza de los filisteos cada vez se fue volviendo más real, se dieron cuenta que el ejército que el rey filisteo empezó a formar era muy grande y esto ponía en peligro la estabilidad de las tribus de Israel.
entonces se vieron obligados a dar paso a la monarquía. Y así es como llega a ser rey el rey Saúl, que es más o menos un juez, porque en realidad es una persona que se encarga del tema de resolver problemas entre las tribus, pero también ser un diplomático, conecta con los otros reyes, pero que también es rey para poder representar ante los demás. Y con algo particular, y es que se dice que Saúl es elegido por Dios, que Saúl es puesto allí por Dios como libertador y como representante del pueblo de Israel, y lo vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9 y también en el capítulo 10 cuando se muestra claramente que el concepto del Dios único no desaparece, sino por el contrario, se entiende que el rey Saúl es elegido por Dios. Mañana entonces caminaremos un poquito más alrededor de esta monarquía naciente. Bueno, démosle gracias al Señor que nos permite reunirnos y que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.